En Estados Unidos, el socialismo está de moda otra vez. Democratic socialism is your kid's public school. It's our interstate highway system. It's the researchers and scientists paid with our taxes. We can do better when we do them together. ¿En serio? Yo sé tal vez un poco mejor, porque yo soy de Guatemala. He visto el impacto del socialismo. Mi padre escapó de Cuba y mi abuelo sufrió el comunismo soviético en Hungría antes de escapar. Desde niña aprendí que el socialismo no sirve. Crecí burlándome de él. Pero la socialdemocracia sonaba bien. Me hacía sentido que el gobierno se encargara de la economía. It's complete anarchy. Pero luego vi al socialismo fracasar en toda América Latina. No hay nada. Aprendí que cada vez que un país implementaba el camino socialista, siempre fracasaba. Como la Constitución de Cuba requiere que... Cuando Castro entró al poder, la gente estaba feliz, aplaudían. Él iba a ayudar a los pobres y a hacer a todos iguales. El revolucionario no es comunista. ¿Y el resultado? Sailing for freedom aboard an old green Chevy truck. Cientos de miles huyeron como balseros de Cuba. Aquí, en la pequeña Habana, en Miami, los cubanos que escaparon están ansiosos por recordarle a las personas lo mala que se volvió la vida en Cuba. El padre de este hombre era un doctor. My father had to sell illegal meat out of his ambulance in Cuba because the government wouldn't pay him enough. I mean, Cuban doctors earn like less than 1% than American doctors. You don't see any future. Everything is stagnated. Healthcare, education, nowadays they're in ruins. I tell my Venezuelan friends, we warned you guys. Esta es la hora del pueblo bolivariano. Venezuela no escuchó. Siguieron a Hugo Chávez hacia el camino socialista. De las grandes riquezas que hay que distribuirlas por igual, de manera equitativa. Las promesas de Chávez también impresionaron a las celebridades de Hollywood. Fascinating guy. This is you and Hugo Chavez. Oh, Michael Moore! Michael Moore! Really? Come on in. He says, help me write my speech. Chávez hizo promesas generosas, pero cuando ya no había más dinero para gastar, el gobierno simplemente imprimió más. Esto causó inflación, una inflación de 1,000,000%. Ahora, un pollo cuesta esta cantidad de bolívares. Venezuela has, of today, the highest inflation in the world. Cuando los negocios intentaron subir los precios para poder sobrevivir la inflación, el gobierno se los quitó expropiándolos. ¡Por Dios! ¡Algo de corazón! Eso es lo que le están haciendo a este pobre hombre. Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Chávez expropió miles de propiedades. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. Miles de propiedades. Simplemente se los arrebató a sus dueños. Aún así, a muchos venezolanos eso les gustó. People was clapping so hard. They were like, oh, finally, there's somebody here making social justice. Pero el gobierno, arrebatando negocios privados, ocasionó escasez de casi todo. Why did you leave your country? It's like the apocalypse. It's no food, no medicine. How do you feel when you see other countries with the same mistakes that Cuba has made for the past decades? Terrible. Michelle Ibarra escapó de Cuba y dice que Venezuela debió haber aprendido del fracaso cubano. People in other countries in Latin America, they will blame anything else besides socialism. Blaming socialism for Venezuela's riches to rags story is grossly misleading. There are plenty of socialist countries that look nothing like Venezuela. When I talk about democratic socialism, I'm not looking at Venezuela, I'm not looking at Cuba, I'm looking at countries like Denmark and Sweden. Why not try my Swedish tradition? Escandinavia es ahora visto como un éxito socialista. Hasta personas que han sido encarceladas en Venezuela, como Francisco Márquez, dicen que I mean, you have Norway, you have Finland, you have these type of countries that are democratic, that have democratic institutions, and many of them have socialist policies. en Escandinavia las empresas privadas están permitidas y se las deja trabajar en libertad. Los gobiernos ni siquiera imponen un salario mínimo. En el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, los países escandinavos tienen una alta puntuación de derechos de propiedad y de libertad de empresa. All Danes enjoy welfare benefits. Sí,
existe un enorme Estado benefactor, pero esos beneficios son pagados por empresas que prosperan en libertad. Denmark. Pero son tantos los políticos estadounidenses que aseguran que Dinamarca es un paraíso socialista que el primer ministro danés se vio motivado a hablar las cosas claras. Denmark is far from a socialist planned economy. Denmark is a market economy. Entonces, si Escandinavia no es socialista, ¿dónde ha funcionado el socialismo? En ningún lado. What would you say to the Americans that like the idea of socialism and support it here? I would say that they should wake up. You don't need the government to dictate how to live your life, how much money you should make, how your family should be treated, or how much you should pay. If anything, I think taxes are still a bit high here, but it's the best we have in the entire world. Ponte a pensar en esto la próxima vez que escuches a Michael Moore y a cualquier celebridad alabando el socialismo. El socialismo destruye economías, destruye vidas y además mata. En mi próximo video te mostraré por qué bajo el socialismo la violencia es inevitable.